Ya ha llovido desde el día en que estaba jugando a este grandioso juego llamado Clash of Clans y noté que las notificaciones funcionaban pa'l culo. Y claro, las notificaciones están para que te enteres de las cosas, pero si te llegan con 5 años de retraso, te pasa como a este amigo de aquí. Entonces por fin mi cerebro conectó esas dos neuronas que llevaban dando vueltas esquivándose a los Keanu Reeves en Matrix desde que nací. Y dije, ¡Ah! ¡Filho da puta! y me fui a dormir. Que no... Pensé, pero vamos a ver, si yo soy programador y conozco el juego porque soy un pedazo de friki y soy programador y conozco el juego. Y así fue como nació Notificlash. ¿Qué es Notificlash? Pues lo que te estoy contando, pero no en concepto, sino ya en aplicación, en algo tangible, algo real que puedo usar yo y puedes usar tú, y que podría usar mi abuela si jugara Clash of Clans. Sobre todo si pudiera coger al menos una llamada con su móvil. El núcleo de la aplicación consiste en extraer tus mejoras en progreso a Notificlash y tú ya no tienes que hacer nada más. Simplemente esperas y si la mejora termina a las 11:11, pide deseo, nosotros te notificaremos a las 11:11. E incluso si quieres farmear antes, porque hablamos de optimizar a tus constructores, pero si estás pobre y no puedes poner la siguiente mejora, pues vaya gracias. Puedes añadir también un aviso previo para entrar antes y conseguir los recursos que te faltan para la siguiente mejora. Vaya que si dejas a estos esclavos, digo constructores, sin trabajar es porque quieres. ¿Y cómo está hecho Notificlash? Pues está hecha con Flutter, con un reconocimiento óptico de caracteres que proporciona el Machine Learning Kit que no falláis, que era broma. Para los que les interesen los tecnicismos y los fundamentos de programación en los que se construye esta app, tenéis este vídeo en mi canal de programación. Arcazo, Paco, mucho bla bla, pero aquí queremos ver en vivo y en directo cómo funciona la app. Si no es un generador de 9.999 gemas y si vale para algo o nos están vendiendo la moto. A ver, chulo, que para empezar no te estoy vendiendo nada porque la app es gratis, que eres tonto. Que te cojas ahí el pescuezo ese verde que tiene, así, y te meto ahí, y te meto ahí, y te meto así, y se te acaba la tontería. Bueno, y ya aprovechando que estamos aquí, tú y yo, y mi móvil, pues voy a enseñaros cómo funciona la aplicación en vivo y en directo para que veáis que es sencillo, se hace muy rápido y que si queréis después de terminar el vídeo de verme a mí probarla, la podéis descargar, que pesa 20 megas, no pesa nada. Vais a ver que al final os vais a enamorar hasta de la aplicación, de lo cómoda que es. Y no es porque la haya hecho yo, es porque de verdad la utilizo porque me gusta y me facilita la vida de una forma. Es que yo ya no estoy pendiente a las notificaciones de Clash of Clans porque no funciona y porque tengo esto. Me ayuda a gestionar no solo una de mis aldeas, sino todas. Este es el primer gameplay que estáis viendo 2.0, digamos. Me voy a ir a alguna cuenta porque esta es mi cuenta de Ayuntamiento 14, que aquí ya lo tengo casi todo maseado, así que sería una tontería escanear el Rey Bárbaro que tenemos aquí, porque realmente ¿para qué? Nos da exactamente igual. Así que vamos a entrar en alguna que al menos nos dé más chicha, que veas tú más estructuras y digas, vale, guay. Tenemos esta, que tengo aquí 5 constructores ocupados, así que ¿cómo funcionaría? Vemos que estamos aquí en vivo y en directo, estaréis viendo la grabación, lo muevo para que veáis, digáis, esto no hay trampa ni cartón, este tío lo ha editado. Este tío sabe editar, este tío me engaña. Gente, y a probarlo vosotros mismos. Os voy a dar unos consejos también, porque mucha gente, he puesto un tutorial dentro de la aplicación, pero no termina de entenderlo, o no sabe leer, o no sé cómo ponerlo ya para que la gente diga, ¡Hijo de puta, corazón! eso, que de normal debería ir, pero de verdad no sé cómo poner el tutorial porque la propia aplicación cuando entras te enseña un tutorial. No sé cómo ponerlo porque aunque la mayoría de personas sepáis utilizarlo súper bien y me digáis que os va bien y todo, hay una pequeñísima minoría que hay veces que me dicen que no le da buenos resultados, que bla bla bla. Que es normal a lo mejor si encontráis algún bug o pequeñas cosas, que para eso tenéis el soporte, que haya algo que no os pille bien. Pero que me digáis explícitamente que os lanza un tiempo al azar o lo que sea, ya de forma general os voy a enseñar cómo sería la manera ideal de que utilicéis la aplicación. Eso, hemos visto aquí que tenemos la torre de mago, la mina de rastreo, bla 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 bla. Si tenéis el paisaje de paisaje mágico es el mejor, pero si no vais a ver que nos vamos a paisaje clásico, que es el que tiene todo el mundo, si no estoy mal. En verdad no sé si este es el que tiene, creo que este no es el que tiene todo el mundo. Bueno, da igual, al final el paisaje da igual. Pero bueno, que si tenéis cualquiera debería funcionaros. Solo os digo que con el paisaje mágico, al ser un fondito más claro, no hay tanto ruido y esto lo va a detectar mejor mi inteligencia artificial de la aplicación. Pero bueno, vamos a poner paisaje clásico, que en teoría creo que es el que viene por defecto, para que veáis que funciona. ¿Por qué me voy a esta esquina? Porque, chicos, tú y yo tenemos dos ojos y podemos diferenciar que, bueno, aquí esto es un castillo del clan, no lo quiero. Esto es una mejora en construcción, pero si lo veo así sin seleccionarla no sé cuál es.
Si le doy clic a las mejoras y salen mejoras en progreso, vale, sé que esas son y que puedo leer, aunque esté la reina arquera atrás dando vueltas, puedo medio entender qué es lo que hay porque tengo 2 ojos. ¿Veis? Tengo 2 ojos y puedo ver lo que hay en mi pantalla. ¿Qué pasa? Que tú dile a una IA, podéis escribirle ahora mismo en el ChatGPT o lo que sea, que te extraiga información de la pantalla y te va a extraer absolutamente todo lo que veas y que intenta entender. Pero claro, nosotros queremos las mejoras en progreso, queremos la torre de mago y que nos saques el tiempo de la torre de mago. Entonces, bueno, para no entrar en más tecnicismo, como he dicho antes, hay que facilitarle un poco la vida a la IA. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Una captura aquí en medio puede ser que te dé buenos resultados, porque al final he pulido la IA para que intente evitar ciertas palabras, se enfoque en las mejoras en progreso, vale. Pero lo ideal, como os digo, para que dé buenos resultados con mayor precisión y de forma más constante, que no tengáis que hacer tantos intentos, a lo mejor de poner una captura mejor, por ver hacer un recorte, porque ahora miraremos lo de los recortes también. Os recomiendo que os vayáis a esta zona de aquí, hacéis un poquito de zoom y ponéis las mejoras. Ahora sí es cuando deberíais echar la captura. No aquí, no por aquí que pone el nombre del clan. No, intentar hacer que quede por aquí con un fondo medianamente plano y sin tantas cosas de fondo. Sobre todo que no haya más texto. Ahora, teniendo esto aquí, vamos a hacer una captura. Lo hago con vosotros aquí. ¡Pam! Y nos vamos rápidamente a Notificlash. Ahora mismo tengo esto porque estuve utilizándolo para una de mis otras cuentas. Vamos a eliminar. Le damos a añadir mejora y tenemos 2 opciones. Ahora mismo queremos escanear con inteligencia artificial. Entonces es la primera. Ponemos nuestra captura. Y ahora, esto es muy importante, el recorte. Tengo un recorte integrado en la aplicación que esto es lo que hace ayudar más todavía a la aplicación, a la inteligencia artificial. Decirle, vale, quiero esta zona que me la escanees y esta zona es la de las mejoras. Céntrate en eso, no quiero nada más. Entonces ponemos ahí. Y si veis, esto es muy importante, si veis que ya no podéis recortar más, podríais dejarlo así y probablemente también dé buenos resultados, pero algo muy importante, que esto yo creo que poca gente lo sabe, porque aunque ponga yo en el tutorial que puedes hacer zoom, la gente no lo hace, es literalmente con 2 dedos puedes hacer zoom. Y haciendo esto puedes hacer que el resultado sea aún mucho más preciso. Como veis ahora tenemos exclusivamente puesta toda la zona de las mejoras con sus tiempos. Ahora debería dar un resultado preciso, nos debería dar las 5. Le damos a OK, a recortar y nos ha detectado 4 mejoras. ¿Por qué ha detectado 4 mejoras? Bueno, porque la última no la ha terminado de pillar bien, pero bueno, nos ha metido 4 mejoras, no lo voy a cortar porque sí que es verdad que estas cosas pueden pasar. Al final, como digo, es inteligencia artificial y ahora mismo incluso ni a ChatGPT puede que le pregunte y te dirá... a ver, ¿qué me quieres decir? A lo mejor, o te lo da bien. Depende mucho, pero bueno, podemos hacer otra vez el intento. Y a lo mejor hacemos un recorte distinto, le damos una imagen distinta y la IA te dice, vale, esto me cuadra más. Vamos a probarlo. Y como veis ahora sí me ha detectado las 5 mejoras. Torre de mago, mina de rastreo, torre de mago, con sus tiempos correspondientes. Si le damos clic aquí arriba, podemos ver nuestra captura y podemos ahí comprobar si está todo bien. Y en caso de que algo no estuviera bien, que ahora mismo vemos que sí, que lo ha colocado todo súper bien, los nombres y los tiempos, le damos a editar y aquí podemos editar los tiempos y si la mejora es de aldea principal o aldea nocturna, porque la aplicación también te detecta si está en el grupo de las mejoras que son de aldea principal o de aldea nocturna. Pero bueno, como habéis visto, el escáner ha ido, no diría perfecto porque al principio nos ha fallado, pero después con volverlo a poner ha reconocido bien la mejora. Hay veces que a lo mejor en el primer escáner no da buen resultado porque a lo mejor hemos recortado un píxel, que eso le raya a la IA. No pasa nada, podéis volver a intentarlo las veces que queráis, es completamente gratis, que algo de eso voy a hablarlo ahora mismo, que voy a hacer la demostración de qué pasaría si entráis la primera vez en Notificlash. Y es que bueno, lo primero os pide permisos de notificaciones, es el único permiso que se pide en esta aplicación, el permiso de las notificaciones, porque por supuesto si no le dais permiso a la aplicación no os va a poder enviar absolutamente nada, pero ni esta aplicación ni ninguna otra. Y lo segundo que os pone es el tema de consentimiento. Esto de consentimiento, que seguro que lo habéis visto en muchas aplicaciones, y es que esto, bueno, si no sois de Europa, esto olvidaros porque es que ni os va a aparecer. Esto simplemente por temas legales de Europa, al poner anuncios, hay anuncios que son personalizados y anuncios que no son personalizados. Es decir, que a lo mejor Pepito le gusta el fútbol y ve muchas cosas de fútbol, y a lo mejor Pepito, si le sale un anuncio, si le da a consentir, le salen anuncios relacionados con el fútbol y cosas así. ¿Qué pasa? Que eso, si le dais a consentir, ok, os salen esos anuncios personalizados. Es lo único que hace. Si queréis leerlo, hay un montón de cosas que son cosas que no he puesto ni yo, es cosas legales. Y es lo único que haría el botón de consentir, y
lo segundo es que me ayudaría un montón porque al final la parte gratuita funciona gracias a los anuncios. Si no, también tenéis el modo Pro, que bueno, ahora hablaré de eso, pero bueno, solo os dejo saber porque yo entiendo que cuando me instalo una aplicación también pienso, ¿para qué sirve eso? ¿O para qué tal? Y entiendo que a alguien que a lo mejor no sepa le pueda rayar. Pero bueno, esto más que nada, de verdad, si le dais a consentir lo agradecería mucho, y si no, pues le dais a no consentir y ya está, no pasaría más nada. Entonces le damos a consentir y como veis saldría el tutorial, que esto es básicamente lo que os he explicado antes, pero de forma mucho más intuitiva. Ya vosotros veréis si queréis echarle un vistazo. Pues bueno, con lo que os he enseñado básicamente vais a saber utilizar la aplicación porque es que no tiene nada más. Sale aquí un feedback de las novedades que he metido en la última actualización, que ahora las veremos porque también he metido las pócimas del constructor y las del tiempo, y esa separación de aldea nocturna y aldea principal, como he comentado antes, y cositas del Pro. Así os aparecería a vosotros, a un usuario normal. Tenéis también la opción, como he dicho antes, del Pro, que tiene sus beneficios, como no tener anuncios, poder meter mejoras ilimitadas, más de 7, que con 7 la verdad es que si jugáis con una cuenta y usuario casual, os va que chuta, porque al final lo máximo que puedes poner en la aldea principal son 7 mejoras al mismo tiempo, y eso contando que utilizas el duende, o sea que iríais sobrados. Pero bueno, también podéis utilizar el modo offline, que esto es literalmente que me puedo quitar el wifi o puedo estar en cualquier otro sitio que a lo mejor no tengo internet y por algún casual me interesa ver cómo van mis horas del COC, pues lo podría hacer. Y sobre todo ese cuarto beneficio, que es que me apoyáis a mí, que sinceramente es una ayuda que tanto para el canal como para la aplicación es muy significativa. Bueno, si compraseis el Pro, esto es lo que os saldría. Y nada, ya tendríais eso, mejoras ilimitadas. He vuelto a meter las mejoras de antes para enseñaros que también tenéis el apartado de aviso previo, que esto es lo que he mencionado antes, de que a lo mejor pues quieres que te avise antes de que termine, pues puedes poner 5 minutos, 30 minutos, una hora, o incluso si no tienes ganas y solo quieres que te avise cuando haya acabado el constructor de hacer sus cosas, pues le dais a ninguno. Pero bueno, lo normal es que a lo mejor con 5 minutos o con 30 vais de sobra. También tenéis lo que metí en la última actualización, que es este botoncito de pociones, y esto básicamente funciona como en el juego, vamos, tal cual. Si tuviéramos mejoras de la aldea nocturna, pues utilizaríamos la poción del tiempo, y ahora mismo, bueno, si le damos, vais a ver que no sirve de nada porque tenemos todo construcciones de la aldea principal, entonces no afecta. Y si utilizáramos pociones del constructor, le daríamos aquí a acelerar y automáticamente lo que haría es reducir el tiempo. Y diréis, bueno, pero es que en el Clash of Clans lo que hace es acelerarlo, va más rápido el tiempo, se ve cómo pasa el tiempo más rápido. Gente, eso es meramente visual. Aquí hace exactamente lo mismo, pero lo hace ya instantáneamente y tiene en cuenta todo, así que no os preocupéis porque funciona de la misma forma. Otra cosa que tenéis es que a partir de ahora esta poción del constructor al final dura una hora. Si a lo mejor termina una de las construcciones y aún queda poción del constructor, como funciona en el propio juego, al añadir la siguiente mejora también se vería acelerado. Entonces si añades aquí una mejora, yo que sé, manualmente, vamos a poner que es un cañón y bueno, vamos a poner 10 horas. Pues aquí veremos que ha recibido esa reducción con respecto al tiempo que queda restante de la poción. Esto lo digo para que lo tengáis en cuenta, cosillas que lo tengáis en cuenta, pero bueno, al final es todo muy intuitivo. También si necesitáis cualquier tipo de ayuda o algo para no estar viendo el vídeo, obviamente, pero ya que estáis os lo explico. Os sale aquí un simbolito para que os ponga para qué sirve esto de la aceleración. Al final es lo mismo que la pócima del juego, pero bueno, yo os lo explico todo. Y en caso de que a lo mejor la habéis dado por baja o por lo que sea, podéis eliminar el efecto y ya no ocurriría esto de la reducción. Creo que de momento no se me olvida nada más. Si le dais a deslizar para la izquierda, borráis las mejoras. Si le dais al botoncito de aquí arriba a la derecha, lo elimináis. Es importante que, bueno, si alguien tiene preferencia a lo mejor de cambiar el idioma a inglés o normalmente suele hablar inglés, lo puede cambiar también. Si se os ha olvidado darle permiso a la aplicación por algún motivo, aquí tenéis también dándole clic el poder darle los permisos de notificación. Y por supuesto esto que me ayudaría muchísimo si tenéis cualquier tipo de bug que os haya salido o feedback que me queráis dar, agradecería mucho que me contactéis al soporte. Y esto básicamente lo que haría es escribir la base del correo, poner mi correo de soporte. Yo qué sé, me escribís cualquier cosa, pues se me ha ocurrido una idea millonaria para tu app, por ejemplo, me la enviáis y ya nos metemos ahí a tope para la siguiente actualización. Me he metido en otras de mis cuentas para que veáis que también funciona con la aldea nocturna. Solo tengo de mejora en progreso la megamina, pero bueno, vamos a hacerle capturilla. Vamos a hacerlo ahora con la imagen de la aldea nocturna. Vamos aquí a recortar, hacemos un buen zoom. Aquí la verdad es que nos hemos pasado de listos y aquí, por ejemplo, deberíamos habernos ido a una esquinita para que no tenga tanto ruido, porque a lo mejor ese 21 que se cuela ahí de fondo del nivel de la máquina bélica, a lo mejor nos pasa una mala pasada, nos juega una mala pasada. Pero bueno, vamos a probarlo. Y bueno, no ha habido problema, nos ha reconocido bien la megamina
Y como veis, si le damos aquí a editar, sale que es de la aldea nocturna. Bueno, no hace falta ni darle a editar porque se pone así como el contornito más oscuro y eso significa que es de la aldea nocturna. Y ahora, si le diéramos a la poción del constructor, no nos afecta porque obviamente la poción del constructor es para la aldea principal. Y si nos fuéramos a la poción del tiempo, sí que nos afecta y hace la reducción. Y como veis, funciona para que gestionéis tanto la aldea principal como la aldea nocturna si es que alguien utiliza la aldea nocturna. Y bueno, con todo esto de momento no tengo nada más que enseñaros. Sé que quizás aún faltan aceleradores como la carne de constructor, meter los ayudantes y algunas otras cositas que me vais sugiriendo. Pero bueno, ahí voy haciendo humildemente lo que puedo y voy sacando actualizaciones. Así que ahora más que nunca os agradecería mucho si me dejáis en los comentarios qué tal os va la app. Si os gustaría que metiera algo en concreto o si descubrís algún bug para mejorarlo lo antes posible. Compartidla con vuestros compañeros del clan, no seáis egoístas, que esto nos va a ayudar a todos a masear lo antes posible. Estamos muy cerca de los 1000, así que si te suscribes me haría bastante ilusión, que sería muy loco empezar el año así de fuerte. Un saludo, feliz año a todos y como siempre, nos vemos muy pronto.